cada cierto tiempo uno tiene que volver a reconectar con su propósito para que ese siga siendo como el farolito que te mueve Ujú. hacia adelante. A veces hablamos mucho de bienestar, ¿no? Y está muy de moda hablar de bienestar, pero la realidad es que no existe bienestar pleno si no hay bienestar también. Totalmente. Cuando nosotros hablamos de la palabra riqueza, muchos dicen como que, "Uy, no, pero yo no quiero ser rica, yo lo que quiero es, exacto, solamente quiero como que me alcance, ¿no? Como que estar bien. Y no, ¿por qué no? ¿Por qué no queremos construir riqueza? ¿Por qué no queremos construir patrimonio? ¿Qué nos frena? Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast conversamos con mujeres y líderes que sueñan en grande, rompen moldes y construyen con propósito. Historias reales, aprendizajes valientes y una misión clara: ayudarte a liberar el superpoder que ya vive en ti. Somos Fer, Ale Y Fresa. y esto es Superpowers by 3. Bienvenida a la tercera temporada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Superpowers by 3. Hoy estamos muy emocionadas con la invitada que tenemos porque es el tipo de mujer que nos representa muchísimo. Es una emprendedora con un propósito claro, con una visión supremamente ambiciosa y que le está llevando muchísimo poder a más mujeres. Es Trulani Guerra. Tru es administradora de negocios, estuvo 15 años en el mundo corporativo, pero hace como 5 años, ahorita nos contará más, se lanzó a lanzar The Money Tribe, que hoy nos contará muchísimo más en esta conversación, una plataforma para empoderar a mujeres a través del conocimiento financiero. Entonces, con ella vamos a conversar. Tru, empecemos un poquito por contarnos quién es Tru más allá de The Money Tribe. Bueno, chicas, primero que nada, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí conversando con ustedes. Y bueno, a ver, ¿quién es True más allá de The Money Tribe? Soy mamá, estoy casada hace 12 años. Soy una mujer como creo que la mayoría de la comunidad que ustedes tienen, echada para adelante, con ganas de tener un impacto social y de contribuir no solamente en la sociedad, sino específicamente a un sector importante y que ha sido vulnerable en términos de educación financiera como son las mujeres. Soy lectora, así, pero ratón de biblioteca. Yo no me había dado cuenta, creo que lo había normalizado y hace poco mi esposo me decía, yo le decía, no tengo hobbies, y me decía, y toda la rumba de libros que tienes en la oficina, esos son tuyos, no míos. Y creo que al final del día soy soñadora, ¿no? Tengo sueños para todo. Tengo sueños para mis hijos, tengo sueños para mi negocio, tengo sueños para el propósito que tenemos, para mí como mujer profesional, que creo que es un poquito lo que tratamos de llevar a la vida también con The Money Tribe. Espectacular. Y te cuento que por acá tienes otras amantes de los libros, así que es súper nuestra pasión también. Acá encuentras, Total. por lo menos en nosotras, súper apasionadas con los libros. Y me encanta tu historia y creo que la he podido conocer un poco, pero cuéntanos un poco de dónde nace The Money Tribe. Bueno, The Money Tribe nace en realidad desde mi propia experiencia. Yo como muchas mujeres y en verdad personas en Latinoamérica, salgo al mundo real después de acabar la universidad con cero conocimiento de finanzas y de cómo manejar mi propio dinero, ¿no? En mi casa tampoco me lo habían enseñado. Creo que no porque no quisieran o porque no creyeran que fuera importante, sino porque creo que mis papás tampoco recibieron educación financiera y no tenían por dónde transmitirme un conocimiento que no habían recibido. Em, y durante mucho tiempo manejé mis finanzas personales bastante mal, bastante mal. Llegué a acumular mucha deuda, no ahorraba, ¿no? Y todo esto bajo el contexto en el que yo trabajaba en una empresa transnacional que en algún momento incluso estuve como que fuera del país, expatriada, ganando un salario bastante por encima del promedio, no solamente yo, mi esposo y yo, lo cual demuestra de que en verdad ganar más dinero no necesariamente significa mayor bienestar financiero. Si uno no sabe gestionar la plata que le entra, pues la verdad es que es bastante lo mismo, ¿no? Y llega un momento que es cuando nace mi hijo mayor, en el que digo, no, ya va, esto tiene que parar, ¿no? Esto tiene que parar porque ya aquí no me voy al barranco sola, arrastro a esta pobre criatura que nada tiene que ver en este problema, ¿no?
y empiezo a buscar educarme. Mi familia, tanto mi familia nuclear como mi familia extendida, mis abuelos, son personas muy académicas, ¿no? Y el tema de la educación siempre fue muy importante mientras yo crecía. Entonces, en mi cabeza la primera solución fue siempre, ok, me tengo que educar. Hay algo que yo no estoy sabiendo hacer y tiene que haber una metodología, un framework, algo que yo tengo que seguir que no conozco, ¿no? Y ahí es donde empiezo a buscar diferentes recursos. En esa época no había este boom de los podcasts o de YouTube. Entonces lo que encontraba eran blogs, cuentas de Facebook en esa época de gente que hablaba de finanzas personales, pero todo en inglés. ¿No? Ujú. Y claro, yo tengo la bendición de haber recibido una educación bilingüe y podía acceder a este tipo de contenido, pero lamentablemente eso no es verdad para todas las personas en Latinoamérica, ¿no? Y no solamente eso, sino que lo que encontraba, además de no estar en nuestro idioma, es que encontraba puros hombres hablando de Ujú. educación financiera, que no está mal, pero no te permite encontrar esa referencia, ese punto aspiracional de, oye, yo quiero lograr lo que esta mujer ha logrado, o una persona que realmente entienda cuáles son las motivaciones detrás, ¿no? Em, Creo que hombres y mujeres tenemos diferentes motivadores. Em, para mí, la motivación no era tener un carro de lujo, no era tener un reloj caro, no era tener cero, era cero relevante para mí. Para mí lo importante era tener paz mental, era poder saber que mis hijos iban a poder tener un mejor presente y futuro, ¿no? Y finalmente, después de pasar por varios cursos en inglés y un par de mentores con los que no necesariamente me fue bien, yo me quedé con la idea de, oye, sería increíble que en algún momento yo pudiera crear este espacio de educación financiera para mujeres, para que todas las mujeres tengamos un espacio seguro donde aprender, donde no nos sintamos juzgadas por las preguntas que hacemos, por nuestro desconocimiento, por los errores que hemos cometido y vamos a seguir cometiendo, ¿no? Porque, y creo que es algo que en lo que trato que ser muy vocal, y es que no es que ahora mis finanzas son perfectas o no es que ahora yo no cometa Ujú. errores, cometo un montón de errores y esto es un ciclo, ¿no? Cada cierta etapa de vida uno se enfrenta a nuevos retos en la vida y en las finanzas. Pero dejé esa idea de crear este espacio en un parking lot porque yo tenía un trabajo corporativo que me demandaba además demasiado de mi tiempo y mi energía. Y cuando llega la pandemia, em, yo tuve nuevamente la bendición de tener trabajo, ¿no? Mi esposo y yo, pero mucha gente a mi alrededor perdió el trabajo o le reducieron las horas. Tenía, de hecho, una amiga en Panamá muy querida que era emprendedora, ella y su esposo, y claro, se le cancelaron todos los contratos, los Contrato. eventos, y en un momento ella me empieza a hablar, oye, estamos preocupados porque mira todo lo que está pasando, ¿no? Y yo le empiezo como que a dar recomendaciones en base a mi propia experiencia y a lo que yo me había ido educando en esos años. Y ella me dice, oye, como que a ti te gusta esta cosa de las finanzas, ¿no? Como que te resuena. Y yo le digo, bueno, sí, cuando me jubile, me voy a dedicar a ser mentora de finanzas personales para mujeres. Y me dice, ¿por qué cuando te jubiles? Digo, bueno, porque mi trabajo es súper demandante, o sea, mi trabajo es súper, requiere mucho de mi tiempo, de mi energía, o sea, yo tengo un trabajo. Y en ese momento, imagínense en pandemia, nadie, o sea, el que tenía un trabajo estaba, pero aferrado al Apegado. trabajo, no había forma que yo lo dejara. Al poco tiempo ya lanza un podcast y me invita a su podcast a hablar de este tema de las finanzas personales y qué deberíamos hacer ahora que estamos en pandemia o en ese momento que estábamos en pandemia. Y a las semanas me dice, bueno, ya lo terminaron de editar, ya lo voy a lanzar, dime cómo quieres que lo lance. Como mi amiga True, que by the way le gusta ese tema de las finanzas personales o como hay una empresa detrás. Y yo en mi mente corporativa cuadriculada decía, pero es que no tengo RUC. O sea, no he creado la empresa, no la he formalizado, ¿no? Y ella me dijo, amiga, o sea, no, créate un handle en Instagram, una cuenta en Instagram, y con eso dale y haz como que prueba, ¿no? Yo la verdad lo dudé muchísimo
y fue mi esposo quien me dijo, mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te siga tu hermana, tu mamá y yo, y nadie más, y en 2 meses cierras esa cuenta, o que en verdad esto sea algo que realmente tenga un impacto, que crezca y que te haga descubrir un camino que tú hasta ahora creías que no existía, ¿no? Y así nace The Money Tribe un 2 de mayo del 2020, Wow. con este empujón al abismo que me hizo esta amiga, y ahí empieza toda la historia de la empresa. Pero me encanta, o sea, me encanta cómo nace tu historia. Me parece demasiado transparente, original, no sé, me conecta un montón y aparte conecta mucho con lo que nosotras también tenemos como propósito, ¿no? Como darle esta información a mujeres que realmente es verdad lo que tú dices, ¿no? Realmente este mundo de finanzas, mundo de negocios es Negocios. más hablado por hombres. Entonces me encanta lo que comenzaste y hace un montón, o sea, en verdad cuando hablamos de la pandemia yo siento que ha sido ayer, pero cuando decimos es 5 años, ¿no? Sí. Y cuéntanos un poco cómo fueron esos primeros años de The Money Tribe. ¿Qué errores cometiste al comienzo que hoy se han convertido en aprendizaje? Pucha, un montón y sigo cometiendo. Creo que el primer gran error fue contratar, contratar como a personas muy junior, con un conocimiento muy Ujú. bajo, recién empezando en su carrera. Lo cual es contraintuitivo, ¿no? Porque lo primero que uno encuentra en todas las cuentas de negocio, que leen todos los libros es, no, lo primero que tienes que hacer es contratar un asistente, que es como la base de Ujú. tu organización, la base de la pirámide, que te ayuda a delegar toda la parte administrativa que te está quitando tiempo para enfocarte en la estrategia. Y yo me llevé ese consejo y lo primero que hice fue contratar es una persona bien junior que estaba enfocada únicamente en la parte administrativa y yo me quedé con toda la parte más estratégica, ¿no? Y la verdad es que creo que fue un error porque cuando uno tiene un negocio que está comenzando, donde tú eres el solopreneur y eres tú con tu alma, eh, esta carencia de pimponear ideas, de cruzar proyectos, de cruzar planes, de pimponear pros y contras, de avanzar hacia algo, la verdad es que te limita un montón, ¿no? Yo pensaba en la estrategia, yo la discutía conmigo misma y yo luego iba y la implementaba. Y claro, eso era una mirada bien miope, ¿no? Porque mi conocimiento, a pesar de los 15 años de corporativo, sigue siendo limitado. Ujú. Versus si yo hubiera contratado quizás una persona un poco más senior, hubiese podido pimponear ideas, hubiese podido delegar ciertas tareas o proyectos que me hubiesen permitido a mí acelerar mucho más rápido y me tomó un buen tiempo darme cuenta de eso. De hecho, esta persona estuvo conmigo casi 1 año y medio, siendo el último medio año muy malo. Ella estaba desenganchada, no quería seguir por temas personales, en fin. Y yo me negaba a dejarla ir. O sea, es como que hice un apego, exacto, un apego a esta persona, porque en mi cabeza era como que ya, o sea, no se puede ir porque si con ella delego toda la parte administrativa, ¿quién me va a ayudar? Y no lograba ver el panorama completo, ¿no? Entonces, la primera fue contratar a alguien muy junior como primera hiring y no enfocarme en alguien un poquito más senior para poder intercambiar más la visión estratégica. El segundo error fue bastante en casa de herrero cuchillo de palo, no hacer caja, no guardar cash. Yo todo lo reinvertía, Ujú. todo lo reinvertía, que en teoría suena lo correcto para un negocio pequeño, pero claro, hay que guardar dinero, hay que hacer caja chica, ¿no? Y yo no hice eso, yo todo lo reinvertía ya sea en contratar después de que ella se fue, o ya sea en probar nuevos formatos de programas, o en media, ¿no? En pauta pagada. Entonces, no me di cuenta que eventualmente, cuando yo quisiera dedicarme 100% a The Money Tribe, iba a necesitar una espalda financiera robusta que me permitiera a mí no darle el peso a The Money Tribe de reemplazar mi sueldo del corporativo, ¿no? Ujú. Cuando Ujú. yo salgo del corporativo, The Money Tribe tomó el rol
súper retador de reemplazar mi salario. Ujú. Sí, y sin la caja robusta que debía haber creado en el pasado, ¿no? Entonces, para mí esa es otra, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en, oye, ¿cuánto estamos facturando? Oye, hay que reinvertir para que esto crezca y no nos enfocamos en cuánta plata se está quedando como en el chanchito, ¿no? Y sabes que Eh, esa es una cosa que siempre hablamos mucho de financiero. Al final, el flujo de caja es lo que te quiebra. O sea, hay exacto. empresas facturando millones y tú apostándole a una facturación gigante. Si no tienes el flujo de caja moviéndose, si no lo tienes correcto, es lo que te quiebra, lo que no vas a poder seguir con tu negocio. 1000%. Y 1000% sobre todo porque al comienzo las empresas pequeñas no tenemos financiamiento, o sea, el banco no nos presta Total. plata, todo sale de nuestro bolsillo o en todo caso si logramos que el banco nos preste algo es a título personal. Entonces, en Ujú, verdad, como sí, cash is king, ¿no? Y cash is king ujú. ya sea en nuestras finanzas personales o en las finanzas del negocio y es importante hacer caja. Y el tercero, que creo que es un tema más de mindset, el tercer error, que es que yo me creí el cuento, y lo digo así, abrazando mi vulnerabilidad, de que mis 15 años de corporativo eran suficientes para no fallar, ¿no? Sí. Entonces, tenía como yo misma una vara bien alta de eso tiene que funcionar y no puedo cometer errores y mi negocio nunca puede estar en una situación crítica porque yo tengo 15 años de experiencia en el corporativo y además, y creo que aquí, o sea, las tres lo sabemos, que nos corre sangre azul por las venas. Yo siempre digo que nos corre Ariel por las venas. Nos corre sangre azul y sentimos mucho orgullo de nuestro pasado corporativo y nuestro pasado profesional. Entonces sentimos que además hemos estado como que en la escuela. Entonces, ¿cómo vamos a fallar? Y la realidad es que ya después, rodeándome de gente con empresas pequeñas, medianas, me doy cuenta de que el fracaso, o más que el fracaso, déjame corregirme, los momentos retadores, borderline voy a fracasar, mi empresa va a quebrar, son más recurrentes de los que pensamos. Mm, mucho. Muy recurrentes. O sea, yo tengo, amigos emprendedores, dueños de negocio, que luego me han dicho, uy, es que yo en un momento era fin de mes y tuve que pasar mi tarjeta de crédito en el PIN pad de mi negocio para poder pagar salarios, ¿no? O, oye, yo tuve que salir un día, sentar a toda mi familia y hacer un Friends and Family improvisado de gente necesito X cantidad de dinero, ¿quién me puede prestar, no? Entonces, creo que más recurrente de lo que creemos, las personas que tenemos negocios estamos en este pico de cortisol en el que nuestro negocio está en un momento retador. De hecho, hay un podcast que escuché hace, no sé, hará 7, 8 meses, es de una persona aquí en Perú que entrevista a empresarios y entrevistaba a un empresario, o sea, te habla un señor que tiene la vida de experiencia y él decía que hubo un momento en el que le tuvo que decir al banco, o sea, ya no tienes más que quitarme, quédate con la Mm, empresa porque no tengo cómo pagarte, ¿mañas? Y el que estaba a su costado decía, no, olvídate, yo en un momento tuve que ir a tocarle la puerta a mi hermano y decirle, préstame plata porque debo el año completo del colegio de mis 2 hijos. Entonces, sí hay momentos extremadamente retadores y creo que en la medida en que uno haga paz con eso y entienda que es un momento retador, es un momento borderline de puede que esto no vaya a funcionar del negocio, no de nosotras como profesionales, no de nosotras como personas, no de nosotras con nuestro potencial y con el deseo y las ganas y todo que tenemos para seguir creciendo, ¿no? sí, Ay, no sé. Ya, voy a poner mute. dale, dale. Ya, voy a retomar acá justo. True, es demasiado importante todo lo que estás diciendo. De hecho, nosotros tenemos algunos episodios donde nos pusimos a hablar de nuestro primer año como emprendedoras y cada que leo más, hablo más con emprendedores porque es bien importante lo que tú dijiste. O sea, finalmente uno estaba rodeado del mundo corporativo y se hablan, son otro tipo de conversaciones. Hay demasiado estrés, hay mucha carga, pero es diferente porque no toca en ti de alguna forma. Y precisamente hablando con emprendedoras y entre más podcasts escuche, entre más como que converso, definitivamente el emprendimiento es algo de mentalidad.
y punto. O sea, es simplemente eso es lo que te va a sostener. Y que se explica mucho como si tú lanzas para creer que a la primera y que te vas a hacer rico, o sea, vas a morirte ahí. O Total. sea, y si tú crees y no tienes esta fuerza, este drive, etcétera, algo que te sostiene, tampoco la vas a lograr porque como tú dices, este sentimiento de estoy fallando, o sea, mi negocio está fallando, está a punto de quebrarse o no, sube, les va súper bien, al siguiente no, al siguiente, o sea, todo el tiempo en una montaña rusa impresionante es constante, no es algo que Constante. solo pasa en unos piquitos del año, es tan constante que esa fuerza que tú vas desarrollando, que de hecho nosotros estamos apenas en el camino, o sea, empezamos, pero la conversación que siempre tenemos de nosotros es cómo reforzarnos y sostenernos, porque la más fácil fue a la primera de ver tantos como sube y baja tan profundos, es sentir, vámonos para lo conocido, vámonos para lo que sabemos ya hacer bien, ¿sabes? Y Sí. lanzarse al mundo corporativo. Y justo te quería preguntar un poco de eso, o sea, como tú también vienes del mundo corporativo, cuando empezaste todo esto y te diste cuenta, wow, esto de emprender no es tan fácil como pensaba. Obviamente tienes un propósito grande, pero ¿qué te sostiene? O sea, ¿cómo te mantienes ahí? A ver, yo creo que son varias cosas. Eh, Uno, creo que es el propósito, de todas maneras, el saber Ujú, el impacto social. Y yo les cuento una cosa que hago cada cierto tiempo cuando estoy bajoneada, y es que escucho los testimonios. Escucho ujú, los testimonios de mis alumnas y digo, wow, o sea, qué increíble lo que he construido. Qué increíble el impacto gigante que tenemos en la vida de las personas. Qué increíble cómo eh, mi conocimiento y el conocimiento de mi equipo ha logrado tocar de manera bien profunda la vida, el presente y el futuro de tantas mujeres, ¿no? Entonces, ese como reassurance de mi propósito y del impacto que tiene mi propósito, el impacto tangible es de las primeras cosas que me sostiene. Y ojo, no es fácil, ¿ah? Y por eso les cuento lo de yo veo los testimonios, porque es bien fácil olvidarse en el camino por qué estás haciendo las cosas. A veces pensamos, no, bueno, encuentra tu propósito y no vas a sentir que estás trabajando. That's a lie. O sea, eso es mentira. totalmente. Eso es mentira, porque eso puede ser el motor y la llama inicial que hace que te movilice a crear todo esto. Pero una vez que empieza y se convierte en una empresa, en un negocio, y te tienes que involucrar en de marketing, la estrategia, la visión, las finanzas, quién me presta plata, y ahora no logré la conversión que quería, ese propósito como que deja de ser prioritario en tu mente, por más de que tú sepas y sientas de que eso es lo que te está moviendo, se desprioriza. Cada cierto tiempo uno tiene que volver a reconectar con su propósito para que ese siga siendo como el farolito que te mueve Ujú. hacia adelante, ¿no? Lo segundo, creo que es un tema de legado con mi familia, ¿no? Con mis hijos. Ahora mi hijo mayor es mucho más consciente de lo que hago y a veces escucharlo hablar de, sí, porque mi mamá tiene una escuela de educación financiera o ahora mismo le están enseñando educación financiera en el colegio y era como que, bueno, mamá, eso es lo que tú enseñas, ¿verdad? De eso es de Money Tribe. Y que cuando le pregunten qué es tu mamá, tiene una empresa que se llama The Money Tribe, es como que, o sea, ¿sabes? Como que me llena demasiado, claro, de emoción, de orgullo, y siento que ese es el legado que les voy a dejar. No porque en mi cabeza tengo la idea de que ellos algún día se encarguen de The Money Tribe, sino porque es el legado de, oye, mi mamá tenía un trabajo que le permitía mejorar la vida de las personas, ¿no? Y creo que eso de mejorar la vida de las personas también lo llevamos por las venas, pero este es como más nuestro, ¿no? Entonces, nada, para mí creo que son esas dos cosas, el propósito, que hay que reconectarlo cada cierto tiempo, y el legado en mis hijos. Yo, de hecho, o sea, este primer año de emprendimiento ha sido difícil. Eh, los resultados han sido bastante buenos, por un lado, o sea, como que, bueno, que nos demuestran como sí se puede, obviamente sí va a traer los resultados, etcétera. Pero por otro lado, también
Dios mío, al primer año es difícil ver tus finanzas, incluso, o sea, para nosotros precisamente lo de reinvertir, aprender a convivir como sociedad, aprender a tomar muchas decisiones en conjunto, a hacer todo con las garras, porque todavía obviamente tú estás en el periodo de construcción y parte de lo que dices es, yo creo que totalmente cierto. Uno no se puede quedar en lo romántico. La realidad es que no te puedes quedar tampoco en lo romántico, pero sí tienes que apegarte en muchos momentos y volver a eso Sí. porque es lo que te va a sostener. Entonces, eso no te va a sostener el negocio, pero probablemente sí te ayude, como tú dices, volver a eso para reforzar y decir, acá es, y voy con más ganas y sigo adelante. Pero muchas de las cosas que me ayudan y que me conecto con lo que tú estás diciendo es toda la parte del legado. A mí me impresiona que cuando justo yo empecé a crear toda mi empresa, en un momento, Luciana, mi hija mayor también, en el colegio le preguntan como que cuál es la persona que más admira. Y todos estaban hablando, Frida Kahlo, o sea, como diferentes cosas. Ella me contó toda la historia. Y me dijo, no, y yo, ay, ¿a quién elegiste? A mi mamá. Y yo, ¿por qué? Esto Uy, parece de película, pero en verdad, ¿por qué? Porque mi mamá se salió de una empresa grande para crear su propia empresa y ayudar a muchas mujeres. Yo tengo 2 hijas además, y a muchas mujeres como mi hermanita y yo. Te lo juro que ahorita que hablas, yo digo escalofrío y todo. Y me mantiene tan fuerte como volver a eso y decir, no claro. me voy por el camino fácil. Esto es lo que yo quiero y de ahí. O sea, esto fue lo que me empujó. Y aunque esto no me sostiene en el banco, realmente me sostiene para traer los números para el banco. Entonces, al Exacto. final, sí creo que es, no te vayas a lo romántico solo, porque ahí es donde es un peligro cuando te quedes, ay, de eso voy a vivir. No, de eso no vas a vivir. Tienes que construir la parte financiera y tienes que traer Exacto. que tu cash, etcétera, que se sostenga tu negocio, pero eso sí lo que te va a dar mucha fortaleza porque lo que necesitas es fortaleza para precisamente tomar las decisiones correctas para traer eso a tu negocio. Entonces, Tú, gracias, True, porque creo que conecta full. sí, no, tú dijiste algo valioso y es como el propósito no va a sostener al negocio, pero te va a sostener a ti como founder, como Sí, la cabeza, ¿no? ¿Y en totalmente. algún momento, True, tú sentiste que el negocio te estaba manejando a ti o en vez de manejarlo tú? Porque muchas veces nos pasa, ¿no? Que a veces, no sé, a nosotros nos ha pasado mucho este año, no, lo voy a reformular, lo voy a reformular. Y bueno, True, yendo un poco por ese camino, ¿alguna vez sentiste que el negocio te estaba manejando a ti en vez de manejarlo tú? Sí, totalmente. Creo que antes de tener, y por eso les hablaba que de mis primeros errores era el haber contratado primero gente muy junior en mi equipo, porque cuando yo estaba con el equipo junior, que ha sido un buen tiempo, les diría que de los 5 años que tiene de Money Tribe, los primeros 3 años primero fui yo sola y luego fui yo con una persona bastante junior. Ahí es cuando sentía que el negocio me manejaba, ¿no? Ahí es cuando sentía de que si yo no estaba, el negocio no avanzaba. Ahí es cuando sentía que si yo no traía las ideas, no habían ideas nuevas, que toda la parte incluso ejecucional dependía 100% de mí. Entonces, si yo me enfermaba o me daba gripe o me sentía enferma o mi hijo tenía una actividad en el colegio, yo no iba a poder ejecutar las ideas maravillosas que había tenido, ¿no? Entonces, creo que esos primeros 3 años para mí fueron bien agotadores, bien demandantes y bien frustrantes, ¿no? Porque sientes de que tú misma eres tu techo, de que no sabes de dónde sacar más horas, más tiempo, sientes de que todo depende de ti. Tú dices, bueno, por un lado está bien porque no quiero gastar dinero contratando más gente Ujú. y tengo que yo estar hands-on keyword y que esto depende de mí. Y para poder enseñarle a alguien más, yo tengo que saber cómo hacerlo. Pero por otro lado, también uno no ve el impacto que tiene esto en nuestra capacidad para ver una visión, para definir una estrategia, ¿no? Para garantizar incluso que la ejecución sea la correcta. Yo hace un par de días escuchaba, no sé si era un reel o vi un post que alguien que decía como que no existe esto de la idea brillante. Lo que existe es la ejecución brillante, ¿no? Entonces, Ujú. en verdad, como que incluso hasta para la parte ejecucional, el que el negocio me comiera, no me permitía ejecutar con excelencia, ¿no? Ya cuando yo empiezo a traer al equipo personas un poco más senior que pudiera delegarles ya no solo tasks, sino proyectos enteros e incluso hasta parte de la estrategia,
ya yo siento que el negocio ya no me está comiendo tanto, ¿no? De hecho, creo que para mí uno de los grandes aciertos del año pasado fue crear mi equipo, como mi Dream Team. Y este año, que ha sido un año muy retador a nivel personal para mí, en los que he tenido que estar off en varios momentos, mi equipo ha sostenido el negocio. Estamos a 2 meses de acabar el año y estamos facturando 15% más que el año pasado. Entonces, o sea, siento que ahora con este equipo, sí, lo cual, o sea, es como que qué increíble, pude crear un equipo, pude delegar y pude aprender a contratar un equipo maravilloso y check. Y por otro lado está él, pero no es para siempre, ¿sabes? El equipo rota y la gente quiere crecer y quiere probar otras empresas, ¿no? Y es lo natural y normal, que es parte de los retos que tenemos también como dueñas de negocio. Si quieres, cae en cuenta y ahorita vamos a meternos un poquito a los retos y hacia adelante, True, pero cae en cuenta que en este proceso de conversación, si hablamos, obviamente está de Money Drive y Ujú. educación financiera, pero cuéntanos un poquito qué es de Money Drive hoy. Bueno, The Money Tribe es una escuela online de educación financiera enfocada en mujeres. Nuestra misión es transformar la vida de las mujeres hispanohablantes a través de la educación financiera, ayudándolas a construir un presente y un futuro lleno de bienestar financiero, ¿no? A veces hablamos mucho de bienestar, ¿no? Y está muy de moda hablar de bienestar, pero la realidad es que no existe bienestar pleno si no hay dinero también. Totalmente. Y un poquito, o sea, en línea, tú lo ves desde el lado financiero, nosotros lo vemos mucho en negocios y lo vemos incluso mucho a nivel personal, a veces incluso por fuera del negocio, todas las barreras, miedos, techos, culpas que nos cargamos incluso más las mujeres que los hombres, ¿ok? Y toda esta parte que tenemos construido desde muchas cosas, desde nuestra niñez y muchas cosas desde el proceso que la sociedad nos ha impuesto y otras nosotros mismos nos vamos como acumulando más techos y todo. Cuéntanos un poquito cuáles son estas barreras que tú ves hacia la educación financiera en las mujeres, o sea, cuáles esos son elementos que tú dices, Dios mío, yo voy a romper con esto en estas mujeres que las está bloqueando completamente. Sí, yo creo que la primera barrera es la barrera del merecimiento, ¿no? Las mujeres nos cuesta sentirnos merecedoras de tener dinero, de ganar dinero, de construir riqueza. Creo que es un tema muy cultural, sobre todo en Latinoamérica, que a las mujeres nos han enseñado de que la ambición es mala. Y yo siempre bromeo de que viene desde nuestra educación en casa hasta la educación como, o no la educación, pero la imagen y los modelos que tenemos en televisión, ¿no? O sea, si uno ve las novelas mexicanas, la mala, la Total. villana es la ambiciosa, ¿no? Y la Sí. ambición ha Sí. sido posicionada como un trait, ¿no? Como una característica negativa. Buena. Y no es necesariamente así, por supuesto, la ambición en donde tú pasas por encima de alguien más, donde tú le haces daño a alguien más por lograr algo, por supuesto que está mal. Pero la ambición conceptual, que es el deseo de querer más, el deseo de crecer, el deseo de construir algo mejor para ti, para tu familia, eso para nada es malo. No. Y creo que ese es el primer, em, creo que barrera, cambio de mentalidad que nosotros buscamos hacer en las mujeres, ¿no? Que ellas se sientan merecedoras de construir riqueza. Cuando nosotros hablamos de la palabra riqueza, muchas veces como que, "Uy, no, pero yo no quiero ser rica, yo lo que quiero es como tener, Incómoda. exacto, solamente quiero como que me alcance, ¿no? Como que estar bien. Y no, ¿por qué no? ¿Por qué no queremos construir riqueza? ¿Por qué no queremos construir patrimonio? ¿Qué nos frena? ¿Por qué ¿No? limitarse? ¿Por qué limitarse? Exacto. Esa es la primera barrera. Y creo que la segunda barrera, por más, voy a decir algo bien controversial, que yo creo que por más profesionales que las mujeres de nuestra generación al menos ya somos, que ya hemos salido al mundo laboral, que probablemente en nuestra familia ya vemos mujeres independientes financieramente, llevamos siglos y siglos metidos en nuestro ADN y en nuestro inconsciente de que las finanzas o la parte financiera en todo su espectro es algo que maneja o domina Total. Sí. y lo llevamos todas. Es To- un lente que cuesta irlo sacando de a poquitos. Y me ha pasado que a veces hablo con alumnas nuestras que me dicen, no, pero yo manejo mi plata. Ah, perfecto, buenísimo, check.
maybe no le tocó a ella excelente. Y de pronto seguimos hablando y me dice, no, pero ese tema de los seguros, eso lo ve mi esposo porque yo no lo entiendo. No, pero eso también es parte de tu salud financiera, ¿no? Total. O no, esa parte de invertir, de eso se encarga mi esposo porque yo la verdad me encargo de administrar lo de la casa, ¿no? Y no, las finanzas es un espectro grande que pasa desde, sí, por supuesto, el presupuesto, el manejo de las tarjetas, pero también va hacia la inversión, la construcción de patrimonio, la protección de ese patrimonio con seguros. Entonces, hay que entender todo y hay que sacarnos este lente de que solamente los hombres tienen esta habilidad mágica para poder manejar las finanzas. Y de hecho yo siempre les digo, ¿no? Está comprobado científicamente que los hombres no tienen un par de neuronas más que los hacen más hábiles para Más. las finanzas o las matemáticas. Está comprobado, tenemos la misma capacidad. El problema es que, claro, venimos de no recibir educación financiera, de que lamentablemente hoy pensando que en los hogares a quien se le entrega más esa responsabilidad o quien se le da más Es educación al financiera es a papá. los niños, sino a las niñas, ¿no? Que esperamos que eso vaya cambiando generación tras generación, pero creo que esa es la segunda barrera y cambio de mentalidad que necesitamos hacer las mujeres, ¿no? Y Y sabes que esos sobre miedos esa que... barrera a Ya, ya, mí sigue tú. me hace pensar mucho porque, por ejemplo, es verdad, o sea, yo hablo con amigas de mi generación, incluyéndome, y Ale no me va a dejar mentir, siempre es como, no sé, eso lo ve mi esposo. La parte de finanzas la tomó totalmente. Y ahora que yo reflexiono, yo vengo de un hogar donde era al revés. O sea, la financiera era mi mamá. Mi mamá estudió economía, mi mamá es la que invertía, mi mamá es la que me enseñó a mí a invertir, es la que me dijo siempre como, hija, tú no puedes depender siempre de él, o sea, tú como que tienes el control. Mi papá es el que le dejaba, por ejemplo, el trabajo a mi mamá, ¿no? La que mi mamá se ha encargado de todo, la que ha construido lo que tienen hoy Ujú. día, la que se encarga de hacer los pagos. Entonces, cuando me hablas, digo, wow, en verdad, por ejemplo, yo le preguntaba a mi mamá después, ¿no? ¿Cómo así ustedes decidieron cuando todo el mundo a tu alrededor siempre es como se lo entrega al hombre? Mi papá es súper capo, o sea, en finanzas, todo, ¿no? Pero mi papá decidió con mi mamá. Mi mamá me dijo que ella sentía que tenía este sentido como de preocupación o de orden más fuerte y que al final ella fue la que le dijo a mi papá, mira, yo me voy a encargar de todo esto porque yo quiero, porque creo que soy mejor en orden que tú, así mis versiones, no sé. Y le fue súper bien y me encanta porque siempre se lo han criticado a mi papá. O sea, ahora que lo dices, siempre sus amigos lo molestan y le dicen, ay, Fernando, como que tú, todo lo maneja tu esposa y mi papá feliz, pero así, pero total, Rosa María me mantiene, básicamente, ¿no? Entonces, no tienen miedo de decirlo, pero ahora que lo decías me llamó mucho la atención porque sí es algo que siempre se los han cuestionado. Y yo viniendo de ese ejemplo, por ejemplo, en mi caso, sí, yo manejo o sea, yo estoy informada, todo, pero sí lo toma mi esposo porque él definitivamente sí, entre los dos sí es el mejor para eso. Pero, por ejemplo, mi mamá siempre me lo cuestiona. O sea, un poco como que me pone en la situación incómoda de, oye, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no te metes? ¿Por qué tú Claro. dices que no eres capaz de hacerlo? Y es un poco lo que tú haces, ¿no? Como que romper este paradigma a las mujeres de atrévanse. O sea, yo estoy inspirándome a salir de esta conversación a decirle a Mariano, yo manejo todo de mañana. No, Y a mentira. veces no se trata de manejarlo una, ¿no? Porque Todo. de repente ni siquiera es tu interés, pero sí de estar al tanto, ¿no? Sí, Sí de saber sí. qué está pasando, en qué se gasta, en qué se invierte, cómo se usa la plata, ¿no? Yo escuché un podcast no me acuerdo cómo se llama esta presentadora venezolana que vive en Miami, que es súper famosa, que tiene un podcast. Ella entrevista, Amiguísima de Bernie. uy, sí, Ay, yo se no me me acuerdo olvidó. ni el nombre. Carla, No, 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 no. Ahorita me acuerdo. Pero bueno, ella tiene un podcast y entrevista a una abogada y empiezan a hablar de diferentes temas. Y una de las historias que cuenta la abogada era, bueno, el caso más triste que me tocó es ayudar a una mujer era una abogada de divorcio, en su divorcio, y la mujer quería pedir $500,000 como indemnización o como pago, o sea, es como son estos divorcios en Estados Unidos, ¿no? Se manejan millones. Y ellas van al juicio, ¿no? Y ella hace la petición de que ella pedía $500,000 y quedarse con la casa donde vivía. Y el marido le dice, o sea, el abogado del ex marido ya le dice, perfecto, $500,000 y la casa donde vives. O sea, ellas salieron como triunfantes, ¿no? Tipo, lo De avión. logramos.
y luego descubren que el tipo tenía, o sea, $10 millones en patrimonio líquido, otras propiedades, pero ella no tenía idea de lo que se había construido mientras estaban casados. Entonces, este es un extremo bien como negativo, pero el punto es, no se trata de que tú vas a ser la CFO de tu casa, pero sí de saber y de estar enterada y de entender el por qué, ¿no? Porque no solamente sí, bueno, yo sé que tengo un seguro de vida, ahora, ¿por qué esa cantidad? ¿Por qué ese monto? ¿Por qué ese plan? ¿Por qué esta compañía? Ni sé, ¿no? Es saber y entender el porqué de las decisiones y tener una voz y un voto, ¿no? Que creo que cada vez más las mujeres lo estamos teniendo, pero creo que es un trabajo constante para ir rompiendo estas barreras sociales y culturales, ¿no? Y al Y me final es encanta el trabajar. mensaje. Dale, dale, dale. Y me encanta el Siempre te mensaje que interrumpo. estás trayendo porque yo creo que se pueden llevar mucho escuchando y a tu punto que me parece importantísimo, esto va a todos los niveles. Ujú. O sea, eso es impresionante. Y tú puedes ser la mejor ejecutiva y eso se conversa Sí, muchísimo señora. así. Pero creo que hay dos cosas muy importantes que estamos hablando. La primera, en términos de estas creencias limitantes, cómo nosotros nos las repetimos y nos las repetimos. Y nosotros lo escuchamos mucho en negocios con nuestras emprendedoras, es que yo no soy buena para los números. Como yo soy creativa, yo no soy buena para los números. Pero es un bloqueo como, ¿y quién te dijo que no? O sea, Exacto. ¿de dónde sacas eso? Porque, ¿qué es no eres buena? Y hay gente que en verdad puede que no lo sea, o sea, como que nos vamos a encontrar con todo. Pero no es que naciste así que ya es un problema y que te lo sigues creyendo y vas construyendo como ese miedo No, y peor. además que tanto las finanzas de tu negocio, o sea, tu P&L, tu estado de ganancias y pérdidas, como tu Sí. presupuesto, perdón, pero es suma y resta. Tienes que poder hacer, todos Exacto, o sea, podemos. es suma y resta y en calculadora. O sea, ni siquiera es que tú digas, no, bueno, es que claro, es que hacer el presupuesto, tengo que hacer algoritmos o factoriales, ¿no? Y pucha, yo estudié psicología y jamás vi esas cosas, ¿no? Es suma y resta básica, de segundo grado de primaria. Entonces, Total. esta idea de que no es que yo no soy buena para los números, puede que no seas ordenada, que ese es otro tema. No, no, yo es que yo pago y me enredo porque pago con 2 tarjetas y se me hace un mundo. Ese es un tema de orden, pero no de números, ¿no? No, lo que pasa es que Totalmente. yo gasto más de lo que gano porque, no sé, porque yo calmo mi ansiedad yendo a comprar o porque no le puedo decir a mi esposo, oye, no, no podemos comprar esto porque me siento mal. No es un tema emocional, ¿no? Pero no es un tema de números. El que no sepamos de Total. números no tiene nada que ver con nuestro orden Así que definitivamente la invitación es borren esa total. excusa. O sea, esto ya es una excusa y un bloqueo que se lo están generando y lo están haciendo cada vez más grande, entonces están generando más De miedo. De acuerdo. una vez, chao. Y el segundo punto súper relevante de esta conversación también es eso de la dependencia e independencia. O sea, la importancia, escuchaba un podcast hace poquito de una niña en Colombia que se quedó viuda de un momento a otro, a los Wow. 30 años, con 2 hijos, etcétera, pero que ella decía, wow, yo era la típica, pues, modelo, me iba súper bien, entonces mi esposo se encargaba absolutamente de todo, yo básicamente ir al gimnasio a las 10 de la mañana, ella lo dice así, o sea, no estoy en una Ajá. crítica, oficialmente ella dice, yo era la niña de a las 10 de la mañana, el gimnasio y comprar carteras, eso era mi vida, y consentir a mi esposo y a mis hijos, o sea, súper buena mamá y súper buena esposa. Se muere en un avión así de un día para Bueno, otro. Un accidente súper triste, ya que a los 30 años viuda, él era empresario, o sea, tenía sus empresas y ella dice, a los 15 años ya me tenía que sentar en juntas directivas, yo no sé qué, yo ni siquiera terminé la universidad, yo no había visto nada y al final como que yo pienso que susto tantas personas que dependen sí, completamente, están tan enceguecidas y se sienten cómodas en eso, o sea, un llamado de verdad a lo que tú decías, está bien, no siempre tiene que ser que tú las manejes al 100% de tu negocio, pero si tú no tienes claridad y todo, o sea, no puedes estar confiando con que el mundo va a seguir siendo total. perfecto de esa forma. Hay muchos divorcios súper tristes, y lo que uno ve muchísimo en las mujeres es precisamente cómo se apagan cuando hay este momento y dicen, no tengo nada, no construí nada, y peor, y muchas veces muchas salen adelante y otras es simplemente la Sí, depresión. Entonces, qué relevante es saber de verdad conocer totalmente las finanzas. Idealmente, que si tú no manejas el 100% manejas muy bien las tuyas, por lo menos, porque yo creo que en un matrimonio, aunque son un equipo y hay una construcción de equipo y de patrimonio en conjunto y obviamente de legado para tus hijos, etcétera,
hay una parte que es cada uno tiene que tener también su independencia Total, económica, sus gustos, etcétera. totalmente, Entonces creo que eso es bien relevante en esta totalmente. Y hay una conversación. frase que es el extremo, ¿no? En que yo no soy, en que yo dependo económicamente de alguien más. Y hay una frase que es bien dolorosa y es bien cruda, que es el que te da de comer ahora te puede dejar de hambre mañana, ¿no? Entonces, Totalmente. uno necesita, además de involucrarse, tener independencia económica, ¿no? Tener su propio dinero para que en el momento en el Totalmente. que sientas que no eres feliz ahí, puedas irte. Alguien que habla mucho de esto es Maca Riva, la de Chisme Corporativo. Ella súper apasionada como de este tema y obviamente la entrevistan y la he escuchado en eventos que me encanta porque ella finalmente lo cuenta mucho de su experiencia también, lo que es, pues finalmente esta educación puede dar libertad Sí, financiera y es libertad en muchos momentos de la vida salirte de donde no de quieres acuerdo. estar. Y salirte de donde no quieres estar puede ser relaciones, puede ser obviamente trabajo, muchas de las cosas que ella dice, yo pude renunciar y después dije, pude hacer un podcast que no sabía si iba a funcionar y todo, porque había construido obviamente una unas bases sólidas Claro, financieras, porque me había educado, viene de una familia súper educada financieramente, etcétera, pero dijo, porque ahorré y tuve mis finanzas en orden y pude construir algo que me permitía en momentos de mi vida tener esta claro, libertad. Si no, simplemente te obliga a quedarte de donde no quieres acuerdo. estar. Y bueno, ya entrando un poquito a meternos más a The Money Ujú. Drive, hace unos meses nos buscaste porque tenías una visión enorme para The Money Ujú. Drive, gigante, súper ambiciosa, que nos encantó, con una ambición clarísima, pero faltaba algo, faltaba el roadmap para poder llegar ahí. Cuéntanos un poco cómo es que nació esta necesidad de poder estructurarte un poco más, de ponerle estrategia y dirección a tu crecimiento. Sí, a ver, una de las cosas que me ha pasado con The Money Tribe es que The Money Tribe tiene una historia poco convencional de la empresa, ¿no? The Money Tribe, para empezar, nace Ujú, sin la intención de ser una empresa, y los primeros 2 años y medio yo trabajaba en el corporativo todavía. Entonces, era más como un hobby que daba plata, ¿no? Un hobby que generaba ingresos. Ujú. Cuando yo salgo del mundo corporativo, ahí es cuando empieza el verdadero, esto es un negocio. Y en esta segunda etapa, oye, ya esto es un negocio, es una empresa, tengo que tratarla como tal, yo me aboco a sentar las bases como de el modelo de negocio, el portafolio, la estrategia de precio, ¿no? Pero de cosas del momento, ¿no? De cuál iba a ser el plan de innovación del año, la estrategia del año. Y estuve muy como me sumergida en cada año de operación, ¿no? Desde el 2022. ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué voy a hacer este año? ¿Qué voy a crear este año? ¿Cuánto voy a crecer este año? Y en el 2025 trabajé con un mentor a comienzos de año y una de las cosas que él me challengeó fue, tú estás viviendo muy en el año a año, que dentro de todo es un paso adelante porque la mayoría de emprendedores viven en el día a día, ¿no? En Ujú. el mes a mes. Ok, tú estás viviendo año a año, pero no tienes un norte, no tienes claridad cómo se ve de Money Tribe en 5, en 10 años, ¿no? Y esa falta de claridad y visión, lo que puede ocasionarte es tomar decisiones incorrectas, ¿no? Incorrectas no porque sean malas decisiones o malas estrategias, sino porque no te van a ayudar a llegar a esa visión que tú tienes de Money Tribe para el 2030, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que me hizo mucho sentido lo que me dijo, pero les soy súper sincera, mi primera reacción fue, bueno, pero primero tenemos que hacer caja, primero tenemos que resolver el presente para luego ver el futuro, ¿no? Y con el tiempo, en verdad, escuchando podcasts, escuchando historias de otros emprendedores, otros dueños de negocio, entendí algo que ahora siento que es la forma en la que trato de organizar mi semana, que es que un dueño de negocio tiene que vivir con un pie en el presente y un pie en el futuro, ¿no? Si tienes los dos pies en el Total. presente, te quedas sin visión y eventualmente el negocio fracasa. Si tienes los dos pies en el futuro, te quedas sin generar caja en el presente y tu negocio quiebra porque no estás ejecutando, ¿no? Entonces hay que tener como que la mirada en ambos sitios. Y yo me di cuenta entonces en ese momento de que, oye, no tenía
una visión. No quería hacer una visión en 10 años, porque sentía que era ir de 0 a 100, pero sí quería hacer una visión de acá a 5 años, ¿no? ¿Dónde nos veíamos nosotros en el 2030? Y ahí justo nos cuentas la visión, pero tú seteaste una visión bastante Ujú. ambiciosa, lo cual obviamente nos encanta. A nosotros nos encanta trabajar con mujeres súper ambiciosas, donde ya tienen como que esas ganas y ese empuje y que hay que construir, digamos, el camino. Entonces, cuéntanos un poquito cuál fue ese proceso y cuál era tu expectativa y qué cambió en ti en ese A proceso. ver, yo creo que el que pide poco al cielo es loco, ¿no? O sea, hay que tener una ambición muy ambiciosa, una visión muy ambiciosa, em, para poder siquiera acercarnos a ella, ¿no? En algún momento leía, no sé en cuál de todos los libros de negocios que he leído, que decían, ok, si tú te propones llegar a 100, probablemente vas a trabajar, 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 y en el caso que no lo logres, probablemente llegues a 80, pero llegaste a 80. Ujú. Si tú te propones llegar a 50, lo probable que pase es que llegues a 40. Entonces, cuanto más ambiciosa es tu visión, más trabajo, más esfuerzo, más dedicación le vas a poner y más lejos vas a avanzar, incluso si esa meta no se logra, ¿no? Cuando yo puse la visión, o el número, ¿no? Que la visión es un número en facturación al cual quería llegar, fue pensando así, ¿no? O sea, a ver, en el mejor de los Ujú. escenarios, entre que es súper stretch, ¿no? Súper retador, pero también tiene una cuota de realismo porque ya hemos logrado esto antes en el negocio, ¿qué es lo que pudiera pasar, ¿no? Que creo que era esta combinación entre, oye, no voy a decir que voy a facturar 20x, porque nunca he facturado 20x año a año, pero sí puedo decir que puedo duplicar mi negocio año a año porque eso sí lo he hecho en el pasado, ¿no? Entonces, con esa mentalidad de ambición más cuotita de cable a tierra y realismo, es que nace este número de facturación que al final del día fue la visión que tengo. Y contigo trabajamos entonces en un proceso de crear como todo el roadmap y decir, ok, esta visión no la vamos a cambiar, porque nosotros estamos bien de acuerdo con que dispárale a la luna para alcanzar Ujú. las estrellas. O sea, eso es parte de lo que es. Cuando llegan con algo chiquito, tu pensamiento, tus procesos, tus sistemas, todo Sí. lo vas a chiquitar. Entonces tienes que ser grande para empujar y luego le metes realidad y pones escenarios y dices, ok, si no llego a este, ¿qué es este? ¿Y con qué puede ser muy buen número? Porque claro, tampoco es una aspiración que te va a frustrar y entonces si estás yendo tan lejos, si estás llegando a las estrellas, pero no a la luna, vas a querer salirte del Ujú. negocio tampoco. Entonces, parte de eso como que lo que trabajamos contigo era crear este roadmap y el camino de cuáles eran las decisiones estratégicas que te tenían que llevar a eso sin que le tuvieras que disparar a Exacto. todos. Y quiero como que lo hables más desde tu experiencia en el proceso, porque digamos que nosotros seguimos parte de metodologías que traíamos desde antes, que fuimos puliendo nosotros también como emprendedoras y que fuimos puliendo con nuestros clientes también como emprendedoras, como cómo se trae esto a emprendedoras, pero que realmente tienen una ambición grande, con metodologías que la ayuden a construir, pero que no la desenfoquen completamente. Entonces, pero lo queremos escuchar un poco también desde tu experiencia, True, y sobre todo qué cambio eso trae hacia tu negocio, o sea, por qué es relevante hacer Sí, a esto. ver, yo creo que, y acá como que un poco de contexto, ¿no? Creo que no lo conté muy claro al inicio, pero, o sea, Fresa, Ale, Fer y yo hemos trabajado en la misma empresa, Ujú. 200 años juntas, probablemente es una carrera de más de 40 años, ¿no? Y, o sea, y con eso a lo que voy es que todas las metodologías y procesos que Los trabajamos conoces. en este proyecto eran procesos que yo conocía. Y una de las primeras cosas que me preguntó Ale fue, oye, pero no estoy entendiendo porque tú ya estos metodologías tú ya las conoces, ¿por qué nos necesitas? Y creo que aquí es una cosa súper importante que a veces las dueñas de negocio no nos damos cuenta, y es que traer ojos frescos, una mirada fresca, una perspectiva distinta, eh, a nuestro negocio es fundamental, porque nosotras estamos Importante. viciadas, nosotras estamos sesgadas emocionalmente, porque queramos o no, nuestro negocio es nuestro hijo, ¿no? Y no le vemos defecto y creemos que todo es Ujú. posible. Segundo, porque no, al estar emocionalmente ligadas, no queremos cortar nada, ni queremos eliminar ningún plan, que sentimos que estamos desmembrando a nuestro hijo. Y tercero, hay experiencias de vida y experiencias profesionales que
diversas al traer personas nuevas a hacer este proceso que nutren, hacen de que esta creación de la visión, este path, ¿no? Este camino hacia llegar a esta visión sea mucho más robusto, mucho más realista, mucho más valioso que si uno lo hace sola, ¿no? Entonces, para mí el primer como que plus de haber trabajado con ustedes fue eso, el tener ojos frescos que me ayudaran a quitarle la emoción que está impregnada siempre cuando uno tiene un negocio y que me ayudaran a ponerle cable a tierra, ¿no? Y creo que lo segundo que para mí fue súper es corta, ¿no? Yo tenía un Ujú. montón de ideas, planes, proyectos que en el papel se veían increíbles, ¿no? Desde una aplicación hasta ideas de programas nuevos de incluir en el portafolio, que claro, en el papel se veían espectaculares, pero cuando ustedes trajeron la metodología, que ojo, yo la conocía, pero nuevamente, la implicancia emocional en el asunto, ¿no? Ujú. Ustedes trajeron la metodología y vimos con números cuánto es que Ujú. representaba en términos de esfuerzo versus lo que luego traía a nivel de facturación, fue como demasiado evidente para mí decir, no, matemos eso, no hace sentido el esfuerzo, no contribuye a la visión, nos va a desgastar más y nos va a desenfocar, ¿no? Entonces, creo que no hubiese logrado simplificar mi portafolio y mis acciones si no hubiese tenido estas metodologías y sus ojos frescos para traerlo, ¿no? Y lo tercero, que creo que para mí ha sido como bien diferente y que para mí agregó valor, es no sé cómo explicarlo, porque no es un cambio de mentalidad, es como un motorcito que se... Cuando uno lleva algún tiempo en el negocio, uno empieza, como habíamos hablado, el propósito se va diluyendo, ya no está tan presente, uno se Ujú. empieza a Ujú. cansar, uno Ujú. empieza a pensar que, oye, ya no siento la misma emoción que sentía antes por el negocio, ¿no? Porque tengo mucho más retos, siento que estoy apagando incendios todo el tiempo, ¿no? Y creo que hacer este proceso de definir una visión ambiciosa, de ponerle building blocks, es decir, proyectos claros, concretos, contundentes, año a año para llegar a esa visión al 2030, al día siguiente o sea, la motivación del 2020 me regresó. ¿No? Porque era como que ya no es solamente un sueño, un wishful thinking, ¿no? En el 2030 quiero facturar XX. Ahora hay un plan claro, ¿no? Que Ujú. ojo, como hablamos en algún momento, no es que está sellado en piedra y que nunca lo puedo cambiar, pero ya hay Ujú. un norte, ¿no? Y ya sé que, ok, si esto no funciona, puedo ajustarlo y puedo adelantar el plan del siguiente año, o puedo empezar a probar y a iterar con ciertas tests para ver si esto que estábamos hablando hacía sentido o no. Entonces, motivación que regresa después de tener una visión y un plan claro para lograrla, creo que hace toda la diferencia en cómo uno vuelve a mirar el negocio de vuelta. Y en negocios pequeños como el nuestro, donde a veces uno es solopreneur o tiene un equipo chiquito, mi equipo es de 3 personas y yo, en verdad la motivación Ujú. hace toda la diferencia en la actitud y las ganas y se refleja al final del día en los números de facturación. En todos, totalmente, en todo. Y ahí un poquito, si tú le estuvieras hablando hoy a muchas Ujú. emprendedoras, lo haces, hablando a muchas emprendedoras precisamente, ¿cuál es ese como, no sé si llamarlo checklist, pero un poquito como esos consejos que tú dices, si tú ya quieres acelerar en serio, porque hay stages también de negocio y hay gente que dice, mientras tanto es mi hobby porque estoy en el Ujú. mundo emprendedor, mientras tanto lo sostengo, pero dice, yo quiero crecer esta ambición. ¿Cuáles serían esos pasos que tú le A recomendarías? ver, yo creo que primer paso sería fiel a mi estilo, educarse, ¿no? Creo que hay mucha Ujú. información disponible desde podcasts, libros, que nos ayudan a entender un poco más el camino que otras personas han transitado, los retos que otras personas han transitado,
explorar diferentes modelos, etc. Lo segundo sería conectar con un mentor, conectar con una consultora que te ayude a mirar con otros ojos tu negocio para poder escalarlo, ¿no? No podemos quedarnos en la visión miope que es únicamente la nuestra. No, tenemos que abrirnos a incorporar otras perspectivas, otras miradas, otras experiencias. Como es el dicho, si uno quiere ir em, avanzar, tiene que ir solo, pero si uno quiere ir rápido, tiene que ir acompañado, ¿no? Entonces, es esto. Para mí, el tener un mentor, traer a la mesa una consultora, un equipo que te abra la perspectiva, es fundamental. Y lo tercero es foco en la ejecución. Creo que si algo hemos aprendido en el corporativo es excelencia en la ejecución y eso lo hace todo, ¿no? Puede existir el plan más hermoso, el Excel más perfecto, que todo cuadre, pero si en la ejecución no la estamos puliendo y no nos estamos enfocando en ella, en el papel todo es bonito, ¿no? Tenemos que recordar que lo que es visible a los ojos de nuestros clientes es la ejecución. Cómo entregamos el servicio, cómo comunicamos el producto, la promesa de valor, etcétera, ¿no? Yéndonos un poco más a ejecución, True, o sea, tú tienes esta visión súper ambiciosa, ahora ya tienes un roadmap claro para ejecutarla, pero ¿cómo es que este roadmap se traslada en rutinas o sistemas en tu día a día para mantener el Sí, foco a y el ver, ahí orden? hay tres cosas que estamos haciendo. Número uno, nosotros teníamos un dashboard de KPIs que veníamos haciendo desde hace un par Ujú. de años y lo que primero que hicimos fue cambiar esos KPIs, no borrarlos, sino como que transformar y ajustar algunos que los dejamos de seguir traqueando y otros que hemos incorporado para que hable con la visión y los proyectos que van a construir esa visión, ¿no? Si en los proyectos y en los Ujú. planes que armamos hablamos de cantidad de alumnas, pues entonces tenemos que empezar a traquear cantidad de alumnas por lanzamiento. Si estamos hablando de tener la Claro. facturación X tal año, tenemos que empezar a traquear facturación mes a mes, ¿no? Semana a semana, perdón, que es algo que no hacíamos, ¿no? Si estamos hablando de que tenemos que mejorar nuestro retorno en inversión, pues tenemos que empezar a ser mucho más intencionales en traquear el retorno de la inversión en medios que hacemos. Entonces, hemos hecho varios ajustes, lo cual pareciera que suena como que, uy, no, eso quiere decir que su dashboard de KPIs ahora es kilométrico. De hecho, es lo contrario. Tenemos menos variables a traquear ahora que tenemos un norte más claro, porque antes traqueábamos todo, porque es la sensación de miro todo porque no se me vaya a estar incendiando algo. Acá es, no, yo ya sé lo que tengo que mirar, lo demás es accesorio, ¿no? Uno es eso, el dashboard de métricas que traqueamos semana a semana. Segundo es eh, con miras a este último trimestre del año, hemos sido muy intencionales en salir a probar cosas, Ujú. acciones, estrategias que habíamos discutido al momento de definir la visión para ver, oye, ¿verdad funciona? Si no funciona, ¿es por todo lo que habíamos hablado o es porque hay que hacer algún ajuste? ¿Qué ajuste tenemos que hacer para que Ujú. empezando enero del 2026 podamos ir all in con implementar las estrategias que habíamos hablado, ¿no? Y lo tercero es el deployment al equipo, ¿no? Em, que es algo que está pendiente para nosotros, que probablemente se vaya a hacer entre finales de noviembre, comienzos de diciembre. Yo hice, ustedes saben, este proceso con una de las personas de mi equipo, que es la más senior, pero nos toca hacer como contarles toda esta visión y todos estos proyectos al resto del equipo Sí. y parece una cosa menor de, bueno, vas a informarle a tu equipo, pero no, es súper relevante porque al final del día, quienes van a salir a implementar esto y quienes se van a ir a pelear por esto en la ejecución son ellas, ¿no? Y todo el equipo tiene que estar claro de cuál es ese norte, hacia dónde vamos, cómo lo vamos a lograr para que realmente no sea solamente el Excel, sino también se ejecute, ¿no? Totalmente, true. Y ya como para ir un poquito cerrando, cuéntanos qué sigue para ti y para The Money Bueno, Tribe. la verdad es que el 2025 ha sido un año bien duro. Justo
ayer salió un podcast de una educadora online que me gusta mucho, que se llama Amy Porterfield, y ella justamente hablaba y decía, Sí. si el 2025 te ha dado con palo, tú que eres educadora y que tienes programas educativos online, tranquila, o sea, no eres tú, es porque hay un shift, ¿no? Hay un cambio en la industria, hay un cambio en el consumidor, pasamos de tener un consumidor, un cliente en el 2020 que no tenía idea con qué era Zoom, ¿no? Y cómo funcionaba la educación online, a ahora un cliente que más bien está harto de la educación online, que quiere la conexión humana. Más Exacto, que ya no personalización. quiere este es un framework que le funciona a todo el mundo, sino quiere lo que tú dices, la personalización, quiere como el fit for you. Y creo que es el momento, agradezco haber pasado este momento con un equipo increíble, con unas bases sólidas en términos de modelo de negocio, en términos de portafolio, de promesa de valor, pero creo que el 2026 es el año del renacimiento, ¿no? Creo que el 2026 es el año de como que, ok, todo lo que hemos aprendido este año, ahora tenemos que salir a implementarlo, ¿no? Creo que el 2026 va a ser un año de renacimiento y expansión. Vamos a ir a un nuevo mercado. Por ahora hemos estado muy enfocadas en Latinoamérica, en mujeres en Latinoamérica, y ahora queremos empezar a tocar a latinas que viven en Estados Unidos, que es un mercado que por ahí han llegado a nosotras de manera muy orgánica, pero creemos que es un mercado que está ávido de educación financiera en su idioma y que lamentablemente no encuentra esa oferta allá, y seguir robusteciendo nuestra promesa de valor del programa que hoy en día es nuestro programa estrella, ¿no? Y poder llegar a muchas más personas. Hoy en día nuestro programa estaba diseñado para que llegue no a un grupo limitado, sino como a un cierto perfil. Estamos haciendo cambios estructurales en este programa para que llegue a muchas más personas, y estamos relanzando un programa que habíamos jubilado. Lo vamos a volver a relanzar en el 2026, así que hay mucho trabajo por hacer. Así que nada, nos toca como que llenarnos de energía estos últimos 2 meses. Sí, sí, ¡Qué sí. emoción! Me encanta, me emociona todo lo que me ha contado otro, así que ahí estaremos recontra pendientes de todos los siguientes pasos de The Money Tribe Podcast. ¿Cuál es el superpoder de True y cuál es el superpoder de The Wow. Money Tribe? Creo que mi superpoder es la comunicación. Y lo digo como escuchando un poco a mis alumnas y los testimonios. em, Tengo la capacidad, creo yo, de transformar un concepto difícil en una explicación muy sencilla. Fáciles de entender para cualquier persona sin importar su contexto profesional, creo que, ¿no? Entonces creo que ese es mi superpoder. Y el de The Money Tribe, creo que es transformar vidas. De las alumnas cuando me dicen, soy la primera mujer inversionista de mi familia. Estoy enseñándole a mis sobrinas, a mis hijas, y les hablo de invertir. ¿No? Entonces esa confianza, esa capacidad de transmitir lo aprendido a otras generaciones, esa seguridad de, oye, estoy haciendo algo por mí, por mi futuro, al final al final del día es transformar vidas. Y creo que ese es el superpoder de The Money Tribe. Totalmente, True. Y de verdad que nos sentimos súper, súper felices de tener esta conversación contigo. Finalmente es algo cíclico. ¿Cómo paso a paso estamos transformando el mundo? Así suene muy Sí. romántico, es real y hacia adelante. Gracias a ustedes, en verdad, por el espacio, por permitirme contar un poco la historia de The Money Tribe. Y las invito a todas. Yo creo que esta es una invitación abierta a todas las mujeres, no solamente a seguir a The Money Tribe, sino a tomar conciencia y a ser intencionales con su educación financiera. Es importante que todas las mujeres, sin importar nuestro contexto profesional, tengamos educación financiera, tengamos bienestar financiero, y que podamos construir este patrimonio y este bienestar no solamente para ahora, sino también para nuestro futuro.
Mente. Gracias, Tru, y gracias por toda la apertura, sinceridad en todo este proceso también de ser emprendedoras. Y qué rico también poder contar con tu historia, donde muestras también que la claridad y la estructura y poder bajar esa visión del futuro a pasos concretos en tu presente puede ser súper relevante. Y aprovechamos y les invitamos que estamos ahorita con Laboratorio de Estrategia, un bootcamp de 3 semanas que estamos haciendo también para que crees el plan estratégico 2026, para que pases de planes improvisados, de dejarte ganar por todos los miedos y las culpas en tu día a día, a realmente tener un plan claro, estructurado para potenciarte a ti y a tu negocio en el 2026. Así que muchas gracias por esta conversación y ya saben, síguenos en Superpowers by 3. Estamos en YouTube, en Spotify y sacando episodios todos los martes. Gracias. Bye bye. Gracias, Tru. Chao.